Bueno, hoy va a ser una instancia clave en la causa de Gustavo Penades y de Sebastián Movesín, porque hoy se va a celebrar una audiencia donde hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas, para mí, la más importante, es que en esta audiencia la fiscal le va a imputar delitos nuevos a Penades. Delitos que tienen que ver con la trama que Penades estaba involucrado, que llevó adelante Darwin Taroco y otras varias personas que ya fueron condenadas, pero a Penades no se lo imputaron delitos por esta causa, se le imputaron delitos, 22 delitos justamente por abuso y explotación sexual de menores, tenía también violación, tenía desacato por dar el nombre de una de las víctimas, etcétera. Eso va a pasar hoy. Y además, en la audiencia de hoy, y esto también es importante, el equipo de la fiscal liderado por Alicia Gione va a pedir una prórroga, porque se vence el año, ahora el 10 de octubre, para continuar la investigación e ir a juicio. ¿De cuánto puede ser esa prórroga? De hasta un año. La información que manejo es que la fiscal va a pedir una prórroga de 3 meses. Es decir, noviembre, diciembre, enero, en ese plazo la fiscal estaría en condiciones de ir a juicio. Ir a juicio porque tiene todos los elementos o tiene varios elementos o varias pruebas. O sea que tiene una investigación bastante armada y contundente para llevar con mucho material, con 11 pruebas de anticipadas de víctimas. Recordemos que son víctimas de Gustavo Penades. La última declaró la semana pasada, una chica trans que declaró además haber sido violada, no solamente abusada sexualmente, sino violada y golpeada por el entonces senador Gustavo Penades en esta causa que se viene investigando desde marzo del año pasado. Empecemos escuchando una declaración de una de las últimas personas imputadas, que no está condenada aún, porque está colaborando con la Fiscalía, un privado de libertad que conocía. Estamos viendo uno de los informes donde con fotos del sistema de gestión de la seguridad pública, Taroco accedía y daba información de los movimientos. Pero hablar de un chico que tenía unos 14 años. Ahí va, y que pensábamos ¿qué pasa? Nosotros teníamos que averiguar el nombre, porque ¿qué pasa? Estaba todo como un caso. Seguramente usted ya se debe saber quién es, porque él habrá venido como calidad de... Bueno, vos seguís, ¿no? Las preguntas que las hacemos nosotros. Yo les estoy diciendo a ustedes más o menos cómo viene el tema. ¿Y qué pasa? Nosotros queríamos saber la información de él para que se sepa que un poco más que es una de las tantas víctimas que yo le quería ayudar a conseguir para darle una mano, para que él me dé una mano a mí en no meterme preso, ¿no? Y en lo que habíamos hablado. Eso te entendimos. ¿Por qué tú decís que este es una de las víctimas de Penades? ¿Por qué digo que es una víctima de Penades? Porque es un motivo que estaba muy vinculado con el Marco Fierro, no estaban teniendo vínculo, no se estaban siguiendo en ninguna red social, se estaban haciendo como que no se conocía, era muy menor de edad. ¿Vos sabés por algo más concreto? Pero eso que tú decís... Escuchame, porque ¿qué pasa? Porque en la fortaleza... No sé quién fue el que le dijo, y no me acuerdo si lo comentó Red, dijo que era una de las víctimas. ¿Y tú sabes el nombre? ¿Del muchacho? Sí. No me acuerdo. Exactamente, la fortaleza donde yo le dije, decirle que va a organizar una fiesta privada, porque viste que era lo que es la casa es muy privilegiada. Decirle que va a ser algo bastante, y que va a ser por nombre, apellido, etcétera, etcétera. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los imputados que todavía no llegó a un acuerdo abreviado, todavía no llegó a condena, que está colaborando con la Fiscalía y confirma esto que Darwin Taroco lo contactó, le ofreció $30.000, esto lo escuchábamos la semana pasada, para que aportara nombres de posibles víctimas, y lo que hizo fue inventar una fiesta a través de un contacto para que le pasaran nombre y cédula de quienes iban a ir. Para sacar los datos. Exactamente. Esta es una de las puntitas. Pero pasemos a otra de las cosas que tiene que ver con Federico Rodríguez, aquel policía que se le fue infiltrado a Jonathan Mastropierro para sacar la información, y en algunos documentos que estábamos viendo recién se señala claramente, y con logo del Ministerio del Interior, que se hace referencia a un infiltrado que tenemos y que está trabajando en esta trama. Escuchemos a Federico Rodríguez. De Taroco, y al momento de iniciar esta investigación, Taroco me plantea que teníamos que hacer una investigación, ocupaba un político, que la tenemos que hacer bajo reserva, pero que a nivel de autoridades estaban todos informados. ¿Tú recordás en qué circunstancia te dijo eso? ¿En dónde? ¿A qué altura del año? Sería mayo, quizás mediados de mayo, fines de mayo, que él me plantea que había un ex PPL
que era Jonathan Mastropierro, estaba haciendo estafas y extorsionando gente, y que como mientras Mastropierro estuvo preso, quien se encargó de llevar adelante las investigaciones de los teléfonos que se le incautaban fui yo. Él me pidió que siguiera con eso, centrado en si había en esa información estafas o extorsiones a otras personas a nivel organizado. Que sí fue así. Parte de la información que se le dio a Taroco era que había una casa que se le habían expropiado prácticamente a una persona, pero él me pidió que me centrara en esta cuestión de los vínculos de Mastropierro con quien tenía relación. Él me pasó. ¿Cómo te planteó lo de la investigación reservada del legislador? Tú conocías, supongo, porque estaba en toda la prensa. Estaba en toda la prensa, me imaginé, sí, que era una cuestión de Penades, pero no tenía en mi poder cuestionar que no fuera legítimo. Bueno, la estrategia de Penades es armar una trama como que lo estaban estafando a él, y ponía en el centro a Jonathan Mastropierro, que era el único joven que recordaba que había estado con él y le había pagado sexo con él. Federico Rodríguez reconoce que Taroco le dice que tenemos que hacer una investigación que es reservada. Autoridades saben sobre esto, le dice. Habrá que ver qué autoridades, porque después la fiscal pregunta y no queda claro qué autoridades por encima de Taroco sabían de esta investigación. Antecedentes, es decir, a la hora de contactar a esas personas, de darme cuenta quiénes eran, buscarlos en el sistema, en los sistemas que teníamos, si tenían antecedentes, si estaban vinculados a hechos delictivos. ¿Y eso para qué? ¿Te explicó para qué exactamente? Sí, claro, para armarle un informe que a lo que él me dijo era para él, y reportarlo él a autoridades que iban más arriba que él, obviamente, que por lógica nunca me dijo quiénes eran. Ese informe tenía que tener todo eso. Claro, con el fin de entender los movimientos de Mastropierro y de quienes los rodeaban. Mi prioridad era abocarme a esa información. ¿Y eso tú en qué horario lo hacías? ¿Lo hacías dentro del horario laboral? Sí, claro. Pues siempre en horario laboral. ¿Siempre estuvo sobre la mesa que esa investigación era para otra persona? Sí, claro. ¿Para ese político? Sí. Bien. Siempre se planteó que era para un político. Bien. Buena parte, ninguno nos cuestionamos la ilegalidad o la legalidad de esta investigación, porque el accionar de Taroco siempre había sido, a nuestro entender, un accionar ejemplar, mucho más cuando a nivel público autoridades ministeriales y de presidencia decían que respaldaban al senador en cuestión. Claro, a nivel de prensa y eso. Prensa, presidencia, el mismo ministro en su momento salió a decir que había una investigación en curso por la denuncia que Penades hacía. Bueno, ahí Federico Rodríguez da cuenta de que a través de Penades le iban a pagar, si todo salía bien en esto, $380.000 o terrenos y negocios en Paraguay. Gustavo Penades tiene negocios y terrenos en Paraguay, justamente. Una forma de que guardara silencio también, ¿no? Porque dice, cuando yo empecé a cuando él empezó a dudar de que esto era ilegal, una forma también de decir, bueno, pero mirá que en realidad hay dinero para salvarte. Aquel privado de libertad, $30.000. Bueno, le dicen, metele con Mastropierro, porque si esto se complica, Penades le van a sacar varios sueldos. Claro, esa es una de las condenas, resarcir a las víctimas. Y voy a leer más de los informes. Se realizó un seguimiento constante de Jonathan Mastropierro, percibiendo que él mismo realiza viajes constantes entre la capital y Piriápolis, lugares en los que organiza o participa en la organización de eventos musicales, donde el pasado abril Soledad Suárez, abogada de las víctimas, da cuenta justamente de esto y así lo dice. Ya se usó en actuaciones procesales la información que obtuvieron de ese plan usando el aparato del Estado de manera ilícita. ¿Por qué? Porque acá vinieron en las declaraciones anticipadas, preguntaron sobre los amigos de Mastropierro y nosotros decíamos, bueno, sabrán quiénes son los amigos de Mastropierro, decíamos de repente, los conocen, que capaz Mahuesín sabe. No. Cuando nos sentamos a estudiar el celular de Taroco y encontramos el flujograma que aparece también en el celular de Penades, supimos de dónde sacaron esa información que se usó en estas actuaciones para preguntarle a las víctimas. Esos nombres salieron de esa investigación. En el celular de Taroco y las conversaciones con Cuiñas, etcétera, aparece que le iban a rendir cuentas al abogado de Penades. Hablan el abogado. Después hacen comentarios y la verdad parece referirse a un abogado específico que no está más, pero eso será materia de investigación. Esta defensa de las víctimas va a pedir en Fiscalía que se lo cite, porque nosotros entendemos que hay un intento, por lo menos,
que no sabemos si está finalizado, de estafa procesal. Y es gravísimo. Aparte de esas actuaciones, esos datos no solo se plantearon en el juzgado, sino que se plantearon en la órbita de fiscalía, porque también se pidió que se lo citara, el autor de guiones lo citó y los interrogó. Bueno, ahí Soledad Suárez pidiendo que se indague a Javier Vega, ex abogado de Gustavo Penades, a Fernández Lequini, ex abogado de Sebastián Movesín, porque básicamente las declaraciones a las víctimas le decían: ¿conoces a tal? ¿Conoces a tal? ¿Conoces a tal? Y todos esos nombres habían salido de esta pericia ilegal que se le hizo a Jonathan Mastropierro. Entonces, se utilizó y había conocimiento de que se utilizó esto, y esto se llevó justamente a las declaraciones anticipadas. Bueno, recordemos que este caso entonces hoy va a tener una nueva audiencia donde se va a imputar a Penades por los delitos de la trama, es decir, por todo esto que armó Penades se lo va a imputar. Ya hay personas condenadas por esta trama, el propio Darwin Taroco, Diego Cuiñas, otras personas también de confianza. Recordemos que se reunían en una casa en el barrio Peñarol y así se presentaban estos informes. Bueno, mostramos acá brevemente el famoso flujograma que no se había visto, que tiene a Jonathan Mastropierro en el medio y a posibles víctimas donde se las intentó identificar para amedrentar. El celular de Darwin Taroco tiene muchas cosas, tiene muchas conversaciones, difícil de analizar, pero muchas cosas eran enviadas justamente a través de ese celular. Pero creo que lo más importante es que con información del Ministerio del Interior se intentaba acercarse a víctimas de Penades para poder dar con esas posibles víctimas y amedrentarlas.